Historia que nos la presentan como cada martes Leonardo Cosi y Paola Resuleo. Mientras Vamos a comenzar como siempre con una de las frases, y esta es una frase de Celia. Estos son Jerónimo y Celia de Castro Abreu. Hija mía, no serás religiosa ahora, porque Dios te enviará un hombre muy santo. Te casarás con él, darás una gran descendencia para la iglesia. Eso lo dijo una beata, una chica, y se refería a Celia, ¿cierto? Uy, no se escucha. Empezamos allí, si escuchamos a hablando Leo. Ahora sí. de Jerónimo de Castro Abreu. Él era, bueno, brasilero, pero se educó en Lisboa y años después fue a educarse en Alemania. Al cumplir los 20 ya era licenciado en Filosofía y Letras y quiso volver a Brasil, donde estudió Ingeniería Civil y se terminó graduando en 1875. Bueno, mientras Celia Pedreira, nacida en 1857, ella era hija de un respetado secretario de la Corte Suprema. Creció en una casa señorial de la época, de mucho esplendor, en Río de Janeiro. Vivían en una finca. Esta finca era frecuentada por nobles, figuras del medio artístico y cultural, escritores, religiosos y misioneros. Y todos estos encontraban calidez y generosidad siempre en sus anfitriones. Celia, por su lado, era una niña muy inteligente, adelantada para su tiempo. Ella leía mucho, leía sobre ciencias, las artes y sobre grandes gestas, como también leía las obras completas de Santa Teresa de Ávila. Hablaba francés con fluidez, además del inglés, el alemán, el latín, el griego, el italiano. Era una verdadera niña prodigio. A los 14 años tradujo el libro completo de un historiador italiano, el cual fue ofrecido al emperador Pedro II y luego publicado. Así es, para situarnos un poquitito en la época, ¿no? Brasil transcurrió distinto a nuestra historia, tuvo una etapa imperial con monarca, emperador propio, que era Pedro II, y esta era una familia de la nobleza bastante relacionada a la aristocracia. Y en 1872 la joven Celia fue invitada por el párroco de Petrópolis, que era la capital imperial en aquella época, a asumir una vida religiosa, ¿no? Con miras a que algún día pudiera ser superiora de una congregación. Pero su padre no terminaba de aprobar esta idea del párroco, así que quiso ayudarla a discernir. Y resulta que en un estado ahí cerquita, el estado de Minas Gerais, vivía una persona que era considerada muy especial, con dotes de profecía y muy santa, llamada Nyashika, que era famosa por saber identificar lo que había dentro de los corazones, ¿no? Y ayudar a la gente a discernir. Así que escucha lo que le comenta el padre, el sacerdote y la pequeña Celia también, y dice, bueno, denme unos momentos. Ella se retira a reflexionar, a orar, le reza a la Virgen de la Concepción, y vuelve después de un tiempito y les dice, hija mía, no serás religiosa ahora, porque Dios te enviará un hombre muy santo y te casarás con él. Darás una gran descendencia para la iglesia y solo después serás religiosa. Ahí empiezan a ver por qué esta historia nos gusta llamarla los Luis y Celia Martin de América, ¿no? Los Luis y Celia Martin brasileros. Ellos regresan a su hogar meditando las palabras de esta santa mujer y pronto Dios les muestra lo que les tenía preparado. Claro, Dios les tenía preparado desde siempre a ellos dos, al uno para el otro, ¿no? Dispuso que se conocieran, que de este encuentro naciera un amor hermoso y eterno. Sería un amor a primera vista. Ambos eran muy religiosos y tenían principios bien cimentados en la fe, compartían una pasión por los libros, por las artes y por las ciencias. Ambos hablaban varios idiomas y defendían ideales de fraternidad y de igualdad.
La joven pareja se casa en 1876 y se van a vivir a la rica finca en el estado de Río de Janeiro. El matrimonio va a encargar a Francia una hermosa imagen de la Virgen de Lourdes y la va a colocar en una cueva en esa finca Santa Fe, y será el lugar luego de muchas peregrinaciones y muchos rosarios. En la capilla de la finca solían verse a la pareja, a ambos y a los criados orando varias veces al día. Y así que la finca se convierte en un lugar acogedor y en un vasto campo de apostolado, ¿no? Jerónimo y Celia van a estar siempre atentos desde allí a las necesidades de sus empleados, de sus sirvientes y de sus esclavos. Bueno, ahí en esta finca, digamos, hasta esos tiempos todavía funcionaba lo que se llamaba una senzala, era como una especie de un mega dormitorio donde estaban todos hacinados, unos 500 esclavos, así que Jerónimo, ni bien llega, desactiva esto, y esto era 12 años antes que se aboliera la esclavitud en el país. Empieza a preocuparse por el bienestar de esta gente, les asegura la asistencia médica, entre los dos los motivan a empezar a recibir sacramentos de bautismo, de confirmación, congregan a la familia y a los criados en el patio para la oración de la mañana, y finalmente cuando se declara el final de la esclavitud, a tal punto ellos respetan los derechos y los tratan bien, que ellos, siendo personas libres, ya no quieren irse. Los esclavos no quieren dejar de trabajar para sus patrones de tan generosamente que los trataban. Ellos decían, son una pareja santa, sus propios esclavos. Tremendo. Bueno, y por motivos de salud, después la familia tiene que trasladarse a la ciudad de Petrópolis, que es la capital del estado de Río, antigua capital imperial, y allí la nueva casa se convierte en lugar de acogida y apostolado también. Celia empieza a ofrecer catecismo y alfabetización, funda una escuela donde además de enseñar a los niños, da clase a sus padres por las tardes y encuentra el tiempo para ser profesora y catequista de sus hijos más grandes. Celia hace gala a sí mismo de sus dotes literarios. Cuando su esposo se encuentra lejos, le escribe cartas, estas cartas que tantos de estas historias nuestras vemos que se escriben, ¿no? Expresando el amor como una poetisa. Ellos van a tener 13 hijos, pero 4 mueren muy pequeños. Y por la gracia de Dios, todos los que sobreviven van a acabar abrazando la vida sacerdotal o religiosa. 4 hijas se unen a la congregación de Santa Dorotea, 2 a la del Buen Pastor, y sus 3 varones se harán jesuitas franciscanos y 1 de la congregación de la Misión. Y incluso don Jerónimo, padre, termina haciéndose terciario franciscano también. Y en 1909 hay unas grandes misiones en una ciudad cercana donde él se pone a ser el anfitrión de los obispos, los sacerdotes religiosos, misioneros laicos, se ocupa de toda la logística, el registro de peregrinos, coordinar sacramentos, alimentos, alojamientos, un trabajo impresionante. Van a ser muy gratificantes los resultados, pero él queda extenuado y encima volviendo a caballo al finalizar su misión de regreso a su estancia, lo agarra una muy fuerte lluvia que lo termina dejando en cama con fiebre de 40 grados, se desencadena una neumonía que finalmente se lleva su vida. Así que en este último apostolado él realmente lo había dado todo lo último que tenía. Celia venía viajando a bordo de un vapor y al desembarcar en la ciudad de Río ese mismo día recibe la dura noticia. Cae de rodillas en lágrimas de añoranza y dolor y escribe un telegrama a sus hijos que dice: bendito Dios, su padre ha muerto santo. En su sepulcro van a colocar la imagen de la Virgen de Lourdes que se encontraba en la finca y ella queda viuda a los 58 años y vuelve a sentir la llamada a la vida consagrada, así como se lo habían profetizado, ¿no? Debe esperar hasta que sus 2 últimos hijos hagan su consagración perpetua y es entonces que vende todas sus posesiones para profesar sus votos de pobreza, castidad y obediencia.
y en 1912 la aceptan finalmente al convento de las Siervas del Santísimo Sacramento en Río de Janeiro, y sus 9 hijos la acompañan en una especie de peregrinación hasta llegar al lugar donde ella iba a ingresar a abrazar la vida religiosa. Así que con 62 años ella se hace religiosa en el claustro sacramentino y la ponen a hacer traducciones por su gran conocimiento de idioma, especialmente de las cartas del fundador de esta congregación. Pero a los pocos meses, Celia comienza a sentir unos dolores de espalda y unas palpitaciones. Las hermanas deciden acelerar su vestición y el padre Jerónimo, al bendecir el hábito y el velo blanco de su madre, el hijo, ¿no? Declara: Madre mía, de ahora en adelante no te llamo más Celia Pedreira de Castro Magaláes, sino Sor María del Santo Sacramento. La emoción se apodera de todos y Celia recuerda a la beata Ñachica con todas sus profecías cumplidas. En 1919 la novicia Sor María hace sus votos perpetuos y ya postrada en cama, a los 4 días entrega su alma al Señor. Grande es la multitud que la despide, pleno de emoción los que habían sido tocados por el amor de Celia. Bueno, y en esta historia también hay una parte muy especial en la etapa de beatificación, de la causa de beatificación. Durante los años 30, la propia congregación sacramentina la mueve muchísimo a la causa. En un momento trasladan sus restos a la iglesia principal, Nuestra Señora de Copacabana, y la gente se entera, inundan las calles para darle un saludo a Celia después de tantos años. Pero sin embargo, después de 20 años, la causa, Dios nuevo sabe por qué, queda archivada sin ningún motivo aparente. Hasta que hace 10 años, el año 2012, el párroco de Copacabana de repente recibe la visita de una señora que le dice: mire, yo soy sobrina nieta de Celia Pedreira, y mire, de muy chica yo estuve gravemente enferma y ya me habían dado por muerta, desahuciada a los médicos, hasta que mi mamá se puso a rezarle a Celia y milagrosamente me salvé y acá estoy hoy. Así que de alguna manera yo le debo mi vida a Celia. Y el párroco se queda absolutamente sorprendido, no lo puede creer, y averigua cómo iba la causa, a ver si este milagro se podía sumar a la causa. Y la respuesta que recibe de Roma, de vuelta, lo deja perplejo. Le dicen: mire, sabiendo la vida de esta mujer, necesitamos saber algo más sobre su esposo. Seguramente investíguelo porque ahí va a encontrar santidad también. Él fue un hombre santo. Así que se ponen a investigar sobre la vida de Jerónimo, que era prácticamente desconocido hasta ese momento, y finalmente se reabre la causa en 2014, pero ya para los dos como siervos de Dios, o sea, un matrimonio de siervos de Dios. De alguna manera es como que Celia estuvo esperando todo ese tiempo para que su esposo se sumara a la causa de santidad. E incluso en el momento de querer exhumar el cuerpo de Jerónimo para activar su causa, encuentran su alianza matrimonial. Así que es de esperar que algún día la principal reliquia de este matrimonio sea la alianza matrimonial que los represente el amor de esta muy santa pareja. Qué maravilla, qué hermoso. Chicos, hay mensajes sobre todo sobre la historia del primer matrimonio, porque claro, recién acaba de finalizar la historia segunda y seguramente habrá mucho para reflexionar. Eso es una tarea que llevamos después de que se termine el programa. Pero mucho que Leo y Pau preparan con mucho esmero este programa cada martes para brindarles a ustedes estas historias ejemplares para que tomemos, ¿no?, de ellas el camino a seguir, aunque sea el ejemplo de alguna partecita de la historia que nos llega a las fibras íntimas del corazón, que es donde Dios toca allí para que sigamos algo que tenemos que cambiar, tenemos que aumentar, por ejemplo, la fe, la esperanza, la caridad, y vamos por esos caminos. Chicos, gracias por esta nueva entrega. A ustedes, Vero, gracias. Gracias y nos quedamos con gracias las lámparas a los dos, encendidas. un beso. Nos vemos. Eso, Chau, chau. gracias. Gracias a Leo y a Pau.